¿Cómo comenzar en el área de desarrollo de videojuegos? ¿Cómo podés hacer vos para empezar a aprender esta profesión? ¿Cuáles son las ramas de la profesión? ¿Hace falta ir a la universidad? ¿Cómo podrías hacer para formarte? ¿Cómo va a afectar la inteligencia artificial al desarrollo de videojuegos? ¿Se van a perder muchos trabajos? ¿Qué va a pasar con las distintas áreas de este sector? ¿Y cómo va a ser el futuro de la misma? Vamos a entrevistar a un profesional del área que nos va a contar todo lo que necesitaríamos saber para poder ser desarrolladores de videojuegos y sobre todo vos vas a poder aprender en este video realmente cuál es la curva de aprendizaje y cómo fue que hizo este profesional para transformarse justamente en un desarrollador de videojuegos. Esta información te va a servir muchísimo, así que míralo hasta el final porque de verdad hay mucho contenido de valor que te puede llegar a interesar. Te dejo las redes del entrevistado en la descripción, que tiene un canal de YouTube muy importante. Santi, la verdad que tiene un canal de YouTube sobre desarrollo de videojuegos que te puede llegar a servir. Y te invito a dejar en los comentarios cualquier tipo de duda o pregunta que tengas. También hicimos otros 2 videos sobre cómo tener éxito dentro del área del desarrollo de videojuegos y sobre todo cómo va a afectar la inteligencia artificial a esta área. Te lo voy a dejar acá abajo en los comentarios y también acá en una lista de reproducción. Vamos al video. Ahora sí, estamos acá con Santi y vamos a hablar acerca de cómo es ser desarrollador de videojuegos y cuál es la tendencia actual dentro de este sector. Bienvenido, Santi. Hola, mucho gusto, gracias por invitarme, mano. Santi, si querés, presentate, contanos un poquito de quién sos y qué es lo que haces, resumidamente. Soy programador de videojuegos, pero también soy diseñador de elementos gráficos de videojuegos. ¿Okay? Soy colombiano, tengo unos 10 años en todo este tema del desarrollo de videojuegos y actualmente trabajo en una empresa de desarrollo de videojuegos de aquí mismo de Colombia. ¿Cómo ves actualmente que está la demanda laboral dentro del sector del desarrollo de videojuegos? Gran mayoría de las personas con las que me he topado, clientes, o casi siempre me mencionan lo mismo. Santi, encontrar programador de videojuegos, porque no es necesariamente lo mismo saber programar en una cosa que en otra, es muy difícil. Está duro encontrar un programador de videojuegos. Pues yo creería, de lo que yo he visto experimentado, es que la demanda es más alta que la oferta y eso abre una brecha de oportunidad para las personas que sepan programar videojuegos y que quieran ofrecer eso. ¿Qué es lo que hoy en día se solicita entonces para poder ser desarrollador de videojuegos? ¿Alguna especie de certificación especial? ¿Ir a la universidad o cómo? Yo te puedo hablar de mi experiencia personal. Yo estudié tres carreras: ingeniería en sistemas, tecnología en sistemas, como la carrera más cortita, dura como 2 años, y diseño gráfico. Yo no terminé ninguna de las dos, ni ingeniería en sistemas ni tecnología en sistemas. La que sí terminé fue la de diseño. Yo primero aprendí programación de manera empírica, de manera autodidacta, todo con cursos, haciendo mis propios juegos. Y entonces el tema fue que yo empecé de manera muy informal. Es decir, yo empecé subiendo mis videos en YouTube, enseñando como qué era lo que yo iba aprendiendo. Y pues la gente me contactaba: Santi, necesito hacer tal juego para mi tesis. Santi, necesito hacer un juego porque tengo esta idea de negocio, pues yo no sé programar. Entonces fui como desarrollando esa experiencia con esos clientes. Y los clientes, de manera muy orgánica, fueron subiendo un poquito de categorías. Entonces ya no eran que todavía trabajan con personas. Si tú entras a mi página, ahí está el formulario y puedes trabajar conmigo y tal. Pero fueron subiendo un poquito de categorías. Entonces era como: Santi, tengo esta empresa, o Santi, conozco a tal sujeto de tal empresa. Entonces ya fueron subiendo como empresas un poquito más formales. Pero ninguna, salvo para, digamos, instituciones como universidades o cosas así, si te piden una certificación. Si por ejemplo vas a dar clases para alguna institución, algo así, te piden un certificado. Pero para empresas, incluso empresas grandes como la que estoy en este momento, lo que te piden es: ¿qué has hecho? ¿Qué experiencia tienes? Entonces yo creo que ahí es muy importante. No digo que no sea importante estudiarlo, estudiar de manera formal, cada camino es diferente, pero lo que digo es que es muy, muy, muy importante tener un portafolio. Es decir, ¿qué has hecho? No sé. Mira, yo he hecho tal cosa. Me gustó lo que comentaste al principio, que no es lo mismo ser programador, que vos en tu caso tenés como 2 trabajos. Uno es ser programador de videojuegos y por otro lado como diseñar, que quizás más las partes gráficas. ¿Cómo sería esto? ¿Cuáles serían las ramas entonces del desarrollo de videojuegos para aquel que esté comenzando y diga, bueno, me puede gustar una u otra? Tiene muchas cosas. Mira, la base puede definirse en programación, que es básicamente el tú decirle al computador que si presionas espacio, el muñequito salte, todo eso, ¿no? Para eso tienes que aprender programación. Y hay varios lenguajes de programación que se parecen, más o menos puedes entenderlos si ya conoces uno, pero no son exactamente iguales. Por ejemplo, yo trabajo en Unity, que es un programa para desarrollar videojuegos. Y Unity utiliza el lenguaje de programación que se llama C#.
Unreal es otro programa para desarrollar videojuegos, son como competidores, ¿no es cierto? Pero utiliza otro lenguaje, no sé exactamente cuál es porque no manejo Unreal, ¿vale? Pero son diferentes lenguajes de programación. Entonces eso, sabes programar videojuegos, vale, súper. Eso es una rama. El diseño es otra rama. Por ejemplo, mi trabajo es diseñar interfaces, o sea, los botones. Todo lo que tenga que ver con los botones, con los iconos, con todas esas cositas, yo lo manejo. Hay personas que se encargan del modelado en 3D, entonces se encargan de todo el tema de hacer los muñecos en 3D, y pues, las casas y lo que hagamos en 3D. Hay una rama muy interesante que normalmente se deja un poco de lado, pero que es muy importante en proyectos grandes, que es el game designer, el diseñador de videojuegos, pero a nivel mental. Es decir, vamos a organizarlo de esta manera, vamos a hacer que tenga cofres, vamos a asegurarnos de que los cofres sean aleatorios, no sé qué. O sea, el que piensa, el que crea como el mapa mental, que es todo lo que se va a hacer. Está la persona que compone, el compositor musical, ¿no es cierto? El de los efectos, el de la música. O sea, es que el desarrollo de videojuegos es casi como una empresa. Entonces, por ejemplo, ya está el administrador, pues el que se encarga de hacer los negocios, el del marketing, hay de todo. Pero en general, en el desarrollo de videojuegos, ya el que directamente lo desarrolla, podríamos decir que es el diseñador, que entra como en la categoría del modelado en 3D, diseño de lo que haga falta, no sé. Y el programador, que es el que toma todos esos diseños y los acomoda dentro del juego y los programa para que si presionamos una tecla, el muñeco salte y haga lo que haga falta. Buenísimo, veo que hay muchas áreas, entonces como que uno podría terminar trabajando en el desarrollo de videojuegos desde diversas profesiones, lo cual también está muy, muy interesante esta parte de acá. Sí. Si vos hoy tuvieras que como definir una curva de aprendizaje para aquellos que estén comenzando, más dentro del área de lo que es la programación de videojuegos, ¿cuál sería la curva de aprendizaje que vos dirías, esto es lo que yo hice o lo que me hubiese gustado hacer, te lo digo hoy con el diario de lunes? A ver, la programación es muy intimidante, por lo general, porque tú ves ese código y es como si fuera de otro planeta. Eso es una cosa muy extraña, pero realmente no es tan complicado. El objetivo es conseguir esta que se llama pensamiento lógico. Si hago tal cosa, que pase tal cosa. Y para eso lo que puedes hacer es utilizar programas que utilizan programación, eso se llama pseudocódigo, pseudoprogramación, ¿vale? Que es básicamente que tú coges cajitas. Si presiono tal botón, entonces la cajita se llama así. Si presiono X botón, entonces muevo el personaje. Entonces conectas la cajita con la otra cajita. Y hay programas que son un poquito más sencillos, pero en los que se pueden hacer cosas muy interesantes, que es por ejemplo Scratch. Es como de un gatico, es gratis, tú lo buscas en internet. Yo aprendí en el colegio a programar con Scratch. Si es que en las clases de informática, no sé si en tu país es más o menos igual, es como que vas a clases, están los computadores y te puedes hacer videos de miedo con tus amigos y realmente sí, la clase no... ¿Sí? Pues este profesor, no sé por qué vino con la idea, quiero enseñarles a programar. Nos aprendimos a programar con Scratch. Y me acuerdo que era muy chistoso porque mis compañeros lo odiaban. No la agarraban, pero a mí me gustaba mucho. Entonces lo que yo hacía ya desde chiquito con esa mentalidad de tiburón era cobrarles por las tareas. Te cobro tanto y te hago tal tarea. Y eso se fue desarrollando. Entonces claro, ya cuando me quedó chiquito Scratch, entre comillas, yo dije, quiero probar con programación, con código. Y me di cuenta que realmente si tienes una buena guía o si ves tutoriales o compras un curso, lo que sea, realmente no es tan complicado. Simplemente vas escalando poquito a poquito. Wow, qué parte interesante estar acá porque significa que uno puede arrancar con programación no code, por así decirlo. Bien, excelente. Sería como una forma de introducirse y poder perder el miedo quizás a la programación pura y dura como uno suele imaginarse y comenzar de a poquito de esta parte. ¿Cuáles serían los programas que recomendarías quizás aprender desde un inicio para tener como base y después quizás lo que hoy son los más solicitados dentro del mercado? Cuando yo empecé en el tema del desarrollo no había mucho programa. Estuve un buen tiempo buscando entre programas y desarrollaban uno y me dan cuenta que luego ya no me servía, no sé qué. Pero hoy en día hay mucha variedad de programas. Yo realmente me quedé con los programas de la vieja escuela. Es decir, Unity es uno de los más populares actualmente y es muy padre porque me he dado cuenta que tiene una muy buena integración con programas de terceros. Te doy un ejemplo. Hay veces en las que un videojuego necesita conectarse con un servidor. Cuando tú quieres que tus jugadores tengan una cuenta para que no pierdan su información cuando el juego se desinstala y se instala en otra aplicación, ¿no es cierto? Cosas así. Añadir todo este sistema de agregar amigos o hacer un juego en línea, cosas así. Entonces, Unity lo que hace es conectarse con programas de terceros. Por ejemplo, Google tiene uno. Entonces, integrarlo con Unity
es muy fácil. No es tan fácil con otros programas, por eso siempre recomiendo. El Unity es como el más profesional. En Unity se puede integrar programación no code, como tú dices, o programación normal, no sé. Si te intimida muchísimo, puedes empezar por Scratch, que es muchísimo más sencillo, y puedes empezar a agarrarle como el hilo a todo este tema de la programación, ¿no sé? Puedes empezar también con otro que utiliza programación no code, que se llama Game Engine Studio, una cosa así, es como verdecito. Entonces, en escalas de dificultad, Scratch, Game Maker, y podrías pasar a Unity, te subirías. Entonces, mucha gente me dirá, Santi, te olvidas de Godot, que es otro programa, está bueno, parece ser. Te olvidas de Unreal también. Pero el tema es que yo no conozco esos programas, yo me quedé con Unity. Eso es un consejo muy interesante y es especializarte. Está interesante conocer varios programas, vas a ver más o menos, pero la gente busca a alguien que sea muy bueno en algo. Si dispersas tu energía en varias cosas, eso es más complejo. Claro. No digo que sea imposible, pero es mucho más duro. Me gusta esta parte que comentás acerca de arrancar de lo más básico hasta capaz un poco más lo complejo. Lo que suele pasar, por ejemplo, en desarrollo de software es que uno necesita tener conocimiento sobre lógica matemática y/o álgebra y también estadística. ¿Esto aplica para lo que es el desarrollo de videojuegos? Es decir, ¿hace falta tener una base en matemática quizás para poder empezar a desarrollar? Desde mi experiencia personal, yo lo que he llegado a utilizar de matemáticas son conceptos muy básicos, porcentajes, reglas de tres. Sí me doy cuenta que se utiliza, pero ya son en cosas bastante más avanzadas. Claro. Realmente en el día a día no llego a utilizar casi cosas más complejas, la verdad. Bien, excelente. Bueno, esto está bueno tenerlo en cuenta porque quizás ahí es donde está la primera o una de las diferencias con el desarrollo común y corriente, donde quizás es un poco más solicitado este tipo de cosas. Y también preguntarte, Santi, respecto a lo que es el inglés. ¿Es algo fundamental saber inglés a la hora de aprender desarrollo de videojuegos y después, posteriormente, trabajar en desarrollo de videojuegos? Para hacer un videojuego no es indispensable, pero ayuda muchísimo, porque la programación está en inglés. Para conseguir trabajo nunca he tenido, realmente el mercado de las personas que hablan español es muy grande, entonces te puedes entrar en ese mercado y en general no debería haber problema, pero sí recomendaría fuertemente aprender inglés. Es muy útil, abre muchas puertas en este aspecto. Bien, genial, Santi. Si tuvieras que comentar quizás errores comunes que vos tuviste al comenzar a aprender desarrollo, ¿qué errores comentarías vos de tu lado que te hubiese gustado quizás, no sé si evitar, pero decir, bueno, me pasó esto y creo que si no hubiese pasado por esto, hubiese sido mejor mi aprendizaje? O bueno, algo que hubieses dicho, esto lo mejoraría. Un error que yo cometí, empecemos por ahí, pero claro, no sabía. Claro. Es que esa es la cosa, de cómo pivotar mucho entre programas. Claro. Como no sabía cuál programa era el ideal o cuál era como el estándar. Cada programa tiene una curva de aprendizaje. Entonces, al pivotar entre muchos programas, entonces pierdes mucho tiempo que podrías dedicarle a escoger un solo programa. Sí. Entonces, ese fue uno de los errores. Una vez escogí Unity y dije, este es mi programa, esto es para mí. Entonces, lo que hice fue no tocar ningún otro programa hasta ser extremadamente bueno en Unity. Claro. Pues ahorita Unity para mí es como mi casa. Yo ya sé dónde están las cosas, ya domino todo el tema. Programar es como respirar, lo hago sin pensar. Entonces, un error es ese, como pivotar mucho entre programas. Pero igual es que cuando estás empezando, no sabes qué programa es bueno, claro, entonces, ¿qué vas a hacer? Tal cual. Entonces, lo ideal sería como dedicar un tiempito a buscar, a pivotar, claro, una semana o dos, ir probando diferentes programas. Y eso sí, ya una vez te quedes con el que es, no te dejes tentar por el objeto brillante de, uy, ya salió este nuevo programa, súper interesante, no sé qué, entonces voy a cambiar de programa, entonces pierdo todo el progreso. Exacto. Ahora, un error muy común en el tema del desarrollo de videojuegos, me doy cuenta, es empezar con programas con proyectos muy grandes. No has hecho un solo juego en tu vida y ya quieres hacer el próximo GTA, ¿no? Claro. Entonces es muy interesante porque a medida que tú vas creciendo y vas evolucionando, tu obstáculo más grande es tu yo pasado que construyó esas primeras cosas de la manera quizás no tan óptima. Entonces te toca volver, arreglar lo que hiciste y entonces ya creces, aprendes y tal, pero el proyecto ya se vuelve como, es un desorden, ¿no es cierto? Lo interminable, pues porque es muy grande también. Excelente, Santi. ¿Cómo sabe una persona que se está formando en esta área que ya está lista para conseguir un trabajo dentro de esta industria de desarrollo de videojuegos? Yo creo que una buena forma
sería buscando en ofertas de trabajo. O sea, te vas a Workana o a Fiverr o a lo que sea, buscas desarrollo de videojuegos con Unity y miras lo que te piden. Por ejemplo, te sale: necesito hacer un juego de cartas que tenga que ver con cartas de Yu-Gi-Oh, no sé qué, ta, ta, ta. Entonces mira si tú te sientes capaz de hacer eso, o lo pruebas y lo haces tú mismo, ¿no? Y a medida que vas agarrando confianza, pues puedes empezar con proyectos más pequeños o te lanzas y miras a ver cómo te va. Bien. Y para aquellos que quieran comenzar en el modelado, ¿qué les recomendarías a modo de curva de aprendizaje? Que digan, me gusta y me encanta simplemente el modelado. Yo la verdad es que no sé nada de modelado. Bien. Mi novia está aprendiendo modelado. Entonces es muy interesante porque la he visto mejorar muy rápido. El modelado es algo que a mí personalmente me intimida mucho. Ella lo que hace, que me parece muy interesante, que yo le mando un boceto de un muñequito que hago. Voy a un café, me tomo un cafecito y me pongo a hacer un muñequito. Y yo se lo mando para que ella lo modele. Wow. Entonces ella todos los días ve tutoriales o intenta modelar cosas, entonces cada día como aprendiendo alguno. Entonces lo interesante de eso es que el conocimiento, y justamente me estaba leyendo un libro sobre eso, se acumula. Entonces hoy aprendes algo que te tomó 5 minutos aprender, un concepto, una herramienta, lo que sea. Entonces tú dices, pero solo 5 minutos, ella se queda mucho por eso. Solo 5 minutos, ¿qué gran cosa voy a aprender en 5 minutos? Lo que estás subestimando es a lo largo de un año, diferentes mini conceptos se acumulan en tu mente y entonces ya se vuelven herramientas grandísimas, porque si te pones a ver, la mayoría del proceso del desarrollo son conceptos chiquiticos que se suman para hacer esa cosa que quieres hacer. Te quería preguntar, ya cambiando de tema, hablando más acerca de las nuevas tecnologías que hoy en día han surgido y han estado, lo que estamos viendo con el desarrollo de la inteligencia artificial. ¿Cómo ves la relación o quizás la integración de los nuevos programas, de las nuevas inteligencias artificiales dentro del área de desarrollo de videojuegos? ¿Cuál es tu opinión respecto a esto? Yo recientemente estaba jugando un poquito con, por ejemplo, ChatGPT y está muy interesante. Te pongo un ejemplo. El otro día estaba yo intentando realizar un código que se trata sobre conectar algo con un servidor, que tú puedas conectar tu usuario. Y a mí ese código siempre se me olvida. Tiene palabras muy raras y es un API muy específico. O sea, no es algo con lo que yo estoy acostumbrado. Pero yo ya sé manejarlo, lo he manejado varias veces, pero no lo agarro, siempre se me olvida. Entonces lo que yo hago es siempre buscar en Google. Y entonces me toca buscar o en tutoriales o en foros, que para eso el inglés es muy importante. Y es un gallo, me demoro mucho. Con ChatGPT lo que hice fue preguntarle específicamente a él, me dio la respuesta. Obviamente tienes que saber programar para poder implementarla, ¿no es cierto? Pero ahorra mucho tiempo. Por ejemplo, estas inteligencias artificiales que generan imágenes, las estamos utilizando para crear los iconos de los poderes. Mira. Eso ahorra mucho tiempo. Sí. Ayer estaba jugando con eso. Era, hazme una botella para una poción. Y hace diseños muy padres. Wow. O sea, yo creo que el tema es, en estos temas de la tecnología, no puede uno renegar de la tecnología. Es como pelear contra una ola en el mar. Claro. Lo que uno, considero yo, tiene que hacer es adaptarse, aprender a utilizar estas tecnologías, porque luego se vuelve un tema muy interesante, y es que ya entonces lo que buscan es gente que sepa manejar esas tecnologías, ¿no es cierto? Excelente. Sí, me gusta mucho tu reflexión. Yo opino exactamente lo mismo, que uno debe adaptarse en este sentido. Y muchos se asustan quizás con que pueden llegar a perder sus trabajos. No es que el trabajo va a desaparecer o el puesto va a desaparecer, pero sí la cantidad de trabajadores necesarios para el mismo. Eso puede ser algo cierto. Por ejemplo, lo que recién decís, ahí empezás a prescindir quizás del diseñador gráfico que va a entrar dentro del proyecto en gran medida. ¿Qué otras áreas dentro del desarrollo de videojuegos sentís que se van a rescindir gracias a este tipo de tecnologías? Como para, por ejemplo, uno decir, bueno, por lo menos puedo prever que de acá a un futuro lo que yo estoy haciendo, lo que me quiero especializar, no va a ser tan necesario y quizás puedo cambiar o pivotar un poquito mi profesión. No tengo ni la más mínima idea. Este tema está... Sí, es mucha futurología. No, sí, esta inteligencia artificial llegó como de un día para otro y eso es un caos total. Yo creería, pues te pongo un ejemplo, mira pues, lo que te comentaba ahorita de utilizar ChatGPT para programar. Entonces la gente dice, no, pero es que entonces ya no van a necesitar programadores. Pero el tema es que ChatGPT lo que hace es darte lo que pides, pero no exactamente igual que como tú lo quieres. Entonces necesitas de un ser humano que pueda concretar esa cosa que te entrega. Y ese ser humano tiene que saber la disciplina que ese ChatGPT genera. Por ejemplo, la programación. ChatGPT me dio el trozo de código que yo necesito.
Entonces yo necesito saber exactamente en mi proyecto dónde lo voy a implementar. Y eso él todavía no lo hace. Todavía no. Ya si lo hace, pues ahí no sé. Entonces, con el diseño también creo que es similar. Es claro, él te genera la imagen, pero no, a veces la genera, no siempre la genera bien perfecta todavía. Entonces, ¿qué pasa? Toca retocarla con Photoshop. Necesitas gente que sepa hacer eso. Hay inteligencias artificiales que ya están generando modelos en 3D a base de imágenes. Wow. Pero no los generan perfectos. Entonces lo que toca hacer es un modelador que retoque, o sea, al final se vuelve una herramienta más para el profesional que tiene conocimientos en esa área. Yo escuché que hace muchos años, cuando salió la fotografía, la cámara, entonces la gente se quejaba que porque eso iba a destruir los artistas, ¿no? Porque claro, una cámara, entonces ya no van a haber artistas, pero los hay, simplemente que el tema es que evolucionaron en utilizar esa herramienta o en otras herramientas. Entonces, por ejemplo, cuando salió las tablets y todas estas herramientas que te permiten diseñar mucho más fácil, entonces que ahora el dibujante antiguo entonces ya se iba a quedar sin trabajo. Y no, simplemente son herramientas que la gente utiliza y que optimizan mucho más su tiempo. Entonces yo creo que el tema es que ahora vamos a ser capaces de hacer más con menos. Pues claro, capaz sí se necesitan menos personas, pero entonces... Ay, sí, no sé qué decirte. Es complicado, es complicado. Me gustó mucho tu opinión y creo yo que estuvo muy, muy completa y ojalá que a muchos les pueda servir para ver qué hacer de cara al futuro y sobre todo empezar a aprender usar este tipo de tecnologías. Si uno no se adapta, se lo lleva a la corriente. Tal cual, 100%. Nada que hacer. Y si te sirvió este contenido, te recomiendo que veas estos 2 videos que te dejo por acá, que están muy buenos. Suscríbete, déjame tu comentario con la duda que tengas y a vos te veo en otro video. Nos vemos.